Listos. Ok. Nadie de ustedes está cuidando, que se sepa, está cuidando la prueba de admisión, ¿va? El que lo hace tiene excusa. No hay ningún Es que a voluntario. nosotros no nos, o sea, no nos dan No, preferencia. no les Entonces, tiran maíz. sí, entonces no, nada, doctor. Okay. No, yo pregunto no porque sea nada bueno o malo, sino porque si estás en eso, pues es una cuestión, vaya, académica de la universidad, entonces estás excusado de la asistencia. Pero a nosotros no, a mí no me pone ni me quita, pero sí, para no fallar a alguien sin, ¿cómo se llama? Injustamente ponerle una inasistencia, porque de hecho va a estar metido en el campus todo el santo día haciendo algo, aunque no sea necesariamente recibir clase, pero bueno, está. Entonces, literalmente hoy ya nos volamos la mitad del semestre, ¿ok? Y hoy empezamos parcial nuevo, por lo tanto, o sea, la parte de respiratorio y la parte de la correspondiente al sistema digestivo. Este parcial es un poquito menos doloroso técnicamente que el de cardiovascular, porque yo lo puse más o menos que fuera uno difícil y uno, bueno, más fácil. Entonces este es más relajado, y de ahí el de riñón sí es otro test técnicamente más comprometedor, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos para revisar un poquito dónde estamos en términos de temario, antes de empezar con el tema. Ese es mi campo virtual. Puede que el de ustedes se mire diferente, pero esto debería verse igual, ¿okay? Excepto que no es editable. Entonces, la primera parte del parcial es esto: respiración, bueno, intercambio de gases, que realmente parte del proceso respiratorio, no solo el pulmón. Entonces, hoy vamos a ver mecánica ventilatoria. Este está en video también, para el que quiera revisar después. Estos dos primeros yo los tengo en video: mecánica ventilatoria y volúmenes pulmonares. Y abajo hay un... ¿Quién viene, Cristian? Abajo hay una ilustración ahí que es básicamente la misma que el libro de Guyton, pero para que pueda seguir el video, ¿ok? De ahí, bueno, la circulación pulmonar, el capítulo de intercambio de gases, donde vamos a volver a tratar la curva de asociación y otra vez la bioquímica de la hemoglobina. Tenemos que ver el sistema de regulación de la rampa inspiratoria. Ese es la primera mitad. De ahí el siguiente módulo es digestión y metabolismo, motilidad, flujo sanguíneo, secreción, digestión y absorción. Y de ahí el componente metabólico, carbohidratos, lípidos y proteínas. Este parcial es un poquito más corto, ¿okay? Recuerden que, bueno, el examen va a ser obviamente después de los feriados. Ahora, eso para que tengan una idea y obviamente si se pierden, para eso está el campus con la descripción siempre de los capítulos que tienen que leer. De cualquier manera, los temas que están ahí en video los vamos a tener en vivo también, o sea que para el video va a quedar como complemento de esto, para aquel que se perdió algo de la clase o no captó, pueda revisarlo después. Pero voy a tratar de pasar casi todo el temario, dentro de la medida del tiempo disponible, a vivo, porque creo que ayuda un poquito más. Yo no sé, esa es una pregunta: ¿qué es más práctico para entender algo? Tener el video que uno puede retroceder y volver a poner y verlo 2, 3 veces, que el in vivo donde
se supone, por lo menos teóricamente yo puedo explicar y estaríamos haciendo casi lo mismo que en la clase. Es que depende, doctor. O sea, para hacer resúmenes es mejor un video, pero para entenderle al tema y hacerle preguntas es mejor en vivo. Entonces, bueno, es que la verdad siempre toca medio volver a ver la clase, como nosotros, Carlos Daniel la sube, para tomar los apuntes que faltaron. De acuerdo, pero, o sea, pero dada la elección, no necesariamente es que eso me va a cambiar drásticamente la manera en que hacemos las cosas, pero siempre es interesante escuchar el otro lado de la cuestión. Si te dieran a escoger una o la otra, por ejemplo, no tuvieras tiempo para ver un video o versus, ahí hay alguien que ayer, obviamente después del examen, bueno, salió del campus, Irma estaba hablando, y bueno, viene ahorita a esta hora porque me imagino que estuvo hasta las 3 de la mañana poniendo canciones de los Bukis en la rocola después de que reflexionó de las cosas que respondió, ¿correcto? No dice nada. Sigue dormida, doctor. Sí, sigue dormida. Y vos seguís tirándole piedritas. Siempre. Ok. Ahora, si por cualquier razón, suponete que te dieran la elección de decir en vivo o in vitro, in silico, vaya, ¿cuál escogerías? Yo en vivo, doctor. Ok. En vivo, doctor. Porque a mí realmente, fíjate que ahorita, obviamente que esto nunca va a ser igual que verdaderamente en vivo físicamente, o sea, con presencia física y aula y todo lo demás. ¿Va? Para mí, mira, esto en vivo es más fácil y me gusta más porque puedo concentrarme y necesito menos preparación o menos, o es más ameno que grabar un video, particularmente si lo estás grabando como live stream, así como lo hago yo, porque básicamente cuando haces un live stream no puedes pararlo. No puedes saltarte y tenés que fíjate que tenés que seguir un guión, aunque sea un guión mental, porque si algo se te olvidó después regresar es más difícil. No entiendo cómo alguna gente puede hacer un in vitro completo y nunca salir en pantalla. Yo creo que hay gente que hace los exámenes virtuales y las clases virtuales, creo que los estudiantes no les conocen la cara, ¿va? Pero esto es más o menos. Y de hecho yo trato de que sea como en el aula, porque ya te comentaba que mi meta última es que, bueno, por el resto de mi existencia está fuera mi aula. Tiene ventajas logísticas de no tener que ir a solearme al parque. Y mira, lo más importante, no tener que ir a tragar polvo. Ayer me hace gracia que fíjate que ayer no había carros en la universidad, ¿te diste cuenta? Los únicos que estaban en el edificio 5 eran los de nosotros. Y yo parqué mi carro allá detrás de los árboles, no había carros y aún así como estuve toda la mañana, quedó una capa de polvo arqueológica sobre él y eso que no había sucio. Me cae mal ir a tragar polvo, aparte del relajo de entrada y salida que es ahora esa construcción que están haciendo ahí enfrente de la U. Yo no sé ustedes, pero a mí no me pareció muy práctico lo que están haciendo de entrada. Ok, entonces, resumiendo, ahí está el temario. Vamos a empezar ahora con mecánica ventilatoria. Vamos a caer también con ¿cómo se llama? Con que en esta semana más o menos vamos a ver que me trabó ahorita. Lo de la revisión de las revisiones. Voy a empezar valiendo la redundancia ahí que generé. Voy a empezar a regresarles los trabajos ya con los comentarios en el transcurso de esta semana para que ustedes vayan viendo por dónde sigue, ¿ok?
3 de los 4 ya los leí y están bien. Me falta uno todavía que no lo he abierto todavía. Vamos a ver cómo anda. Los otros, pues, tienen la idea. Obviamente hay que editar, pero van por donde debían ir. La otra cosa con respecto al fin de semana, Paola. Me dice mi esposa que el papel de electros ahora ya no es tan caro. Antes era carísimo porque solo traía un agente. Ahorita, ¿qué te parece si hacemos una prueba? Si hacemos lo de tomarle los electros uno a cada uno de los asistentes. Son como 15, ¿verdad? Somos, sí, ¿cuánto? Pero 19 conmigo. 19 conmigo. Sí se puede. Sí se puede. Sí, o sea, eso es lo que iba a decir. Ya mejor papel. Y cada uno lee su electro. Resulta, sí. Bueno, de hecho sí. Y tomar el eléctrico o para que cada quien lee su electro. De hecho, fíjate que, vaya, no es difícil. Este está viejo, pero este es mío. Yo o sea, yo la única vez que me he hecho un electro con esa máquina fue cuando la compró mi esposa, que le estaba probando. Ya está todo borroso, ¿verdad? Pero para que veas que el electro que te puse no es tan malo. ¿Qué te parece tratar de leer uno que ya tenga años de estar en el expediente y se miran así? Se ven bien todavía las deflexiones, ¿no? Sí, se ve, de hecho la cámara lo capta, la cámara que este es infrarrojo cercano lo capta un poquito mejor. Y vaya, la gracia es que no te lo iba a escanear y lo iba a poner, ya recalcado, mejorada la imagen para que se leyera mejor. Pero me di cuenta que si te pongo a leer este es más difícil de leer porque ya no es un electro normal. Ese es posinfarto y está raro. Ahora. ¿Tiene otras derivaciones? ¿Tiene otras derivaciones? No, tiene una morfología bien especial. O sea, tiene cicatrices ya visibles y otras cosas. La parte del ritmo está perfectamente bien, pero la parte de morfología, particularmente el QRS, es un poco rara. ¿Okay? Entonces, no, le puse uno de stock. Ahora, oíme bien. Un rollo de papel de electrocardiograma, de eso me dice que vale como 80 lempiras y dará para una docena de estudiantes. Quiere decir que ponerle que 90 pesos entre 12. ¿Cómo va? ¿Cuánto? 5 por persona. Como 7 lempiras. Como 7. Nada, ¿te das cuenta? No, sí, me dice mi esposa que de hecho el costo, cuando vos te vas a hacer un electrocardiograma donde un médico, el costo no es el electrocardiograma en sí, el papel, sino el tiempo del que lo lee. ¿Ok? El tiempo y obviamente los honorarios del médico que lo está leyendo. Pero que si entre ustedes compran un rollo, porque hay papel en el electrocardiógrafo del consultorio, pero obviamente no había para 20 electros y tampoco me puso muy buena cara de decir te vas a gastar todo el papel por estar haciendo esas cosas. Pero ¿dónde lo venden, doctor? Ahí te voy a decir, lo venden, me dice Temeca. Temeca está en la 7 calle 10 avenida de Guamilito, ahí donde está el mercado, Guamilito. Lo vende Implementos Médicos, que está aquí en el Hospital del Valle, dentro del Hospital del Valle, que entras y hay un puentecito, una cafetería, hay una tienda de implementos o equipos médicos, no sé cómo, ahí lo venden. Ellos tienen otra tienda, creo, frente al Catarino. Hay otra casa que distribuye material médico que está frente al Junior viejo, al Junior de abajo de la línea. ¿Ya te ubicas? Sí. Ok. Está, ya te voy a decir quién también lo vende. Creo que la agencia Matamoro, que está en el centro. Hay otra cosa de equipos médicos que está donde está la mundial, adentro de la mundial de aquí, de la que está por el seguro. Ahí tienen una tienda. Dice que en casi todas lo tienen. ¿Ok? Que lo venden el rollo. Lo que te tengo que dar es la medida. Pero eso te lo voy a mandar a la tarde. Porque yo más tarde voy a ver mis pacientes. Hace mes voy a agarrar un pedacito y lo voy a medir porque hay de diferentes anchos. Está, por ejemplo, que es bien ancho
y hay otro que es como la mitad, creo que el que usa la máquina de la oficina es como la mitad de esto, ¿ah? Y hay uno estrechito que solo es una tirita larga para los monitores. Entonces te voy a decir la medida para que compren, ¿no? uno o dos rollitos. Dice ella que con un rollo de papel de electro bien salen 12 trazados completos, vaya. Incluso, vaya, compensando por fallas. Y lo que haríamos es, cada quien se hace un electro y lee el suyo, o más interesante, vos lees, vaya, por ejemplo, vos lees el de Ana lee el tuyo y así sucesivamente, para que no haya sesgo. Y si sale alguna cosa rara, para que también le puedan dar la mala noticia a su compañero. Me parece, doctor. ¿Ok? Sí, porque de hecho, sí, porque yo pensaba que era más, bueno, como no soy el que compra esas cosas, pensaba que digo, bueno, no voy a comprar nada, pero con el que hay ahí alcanza para 3, 4 y sin que esta proteste, porque me estoy gastando un montón de dinero en hacer electros, pero si es así de barato, realmente vamos a hacer, y que así también practican la posición de los electrodos, porque esa es una de las cosas que cuando la gente toma electrocardiogramas tiene problemas, porque tienden a poner los electrodos a veces muy alto y muy bajo y te cambia. Imagínate, vos venís y estás haciendo B5, por ejemplo, acá, y B5, ¿qué marca es el electro? No me acuerdo. ¿Por qué, Rachel? Porque para comprarlo por marca. El papel de electro es genérico. Ay, es que me dijo, mi mami trabaja en el Hospital del Valle y le dije que preguntara en implementos y me dijo que le piden la marca del electro. Ah, bueno, tendría que verlo. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de la marca realmente. Yo sí sé que el papel viene en varios tamaños, pero que es una cuestión genérica, tal vez porque por la marca lo buscan. Pero la otra cosa que puedo hacer es, como te digo, cuando vaya a la tarde al consultorio, medirlo y decirte de tal y de tal marca para que lo busquen ahí. Yo no me he fijado realmente en qué marca es el dichoso aparato ese, porque como te digo, quien lo usan son los internistas o los cardiólogos, y creo que si tenemos suerte, está el otro socio mío ahí el sábado en el consultorio, y el man es cardiólogo. O sea que si ustedes o yo nos trabamos leyendo esa cuestión, tenemos a quien preguntarle, vaya, porque dice la cosa sale de lujo. Y él es el que más usa esa cuestión. Yo, como te digo, lo he usado un par de veces, pero como lo mío no es leer electrocardiograma, sino que es estar leyendo imágenes, y me interesaba más, y la primera cosa que puse en el consultorio fue el visor de rayos X para estar viendo mis tomografías todo el día. ¿Ok? Entonces no sabría decirte así de memoria, pero te averiguo. Voy a poner ahí en el chat, en el WhatsApp, voy a poner la información para que ustedes consigan el papel. ¿Ok? Ya la secretaria ya sabe que tienen que tener eso disponible ahí todo el día sábado. Vamos a hacerlo, bueno, en mi oficina, para que quede la otra libre. Y el movimiento, lo que sí, vamos a empezar a las 10. Vamos a empezar a las 10 porque yo estoy programando a mis pacientes temprano para verlos primero y luego llegan ustedes. Ya tenés el listado ahí, el orden. Paola. O sea, sí tengo listado, pero estoy pensando cómo lo voy a dividir. Ok, ¿cómo lo vas a organizar? Sí, porque tampoco, mira, yo no tengo problema con ello, pero realmente físicamente no caben 20 personas ahí en la sala de espera. Nunca pensé. Es que solo quiero ver algo con el doctor Grom, porque a veces nos da clases temprano. Entonces, depende.
¿Pero a qué hora la clase Mark? Mark, ¿Mark Brown? él nos da de 7 a como a 11. Entonces los que tienen esa clase tendrían que ir en el segundo grupo. Dale, bueno, vos. Doctor, es que a veces el doctor da de 7 a 11 y otras veces de 1 a 6. 5 horas de salud pública. Sí, doctor, Sí, eso porque no solo se da un día. existencia, pero Buena dormida. Y un sábado. Sábado por la tarde, hay que reconocer. Yo creía que podía tener un componente sádico, pero eso sí es sadismo. 5 horas de salud pública. Pero doctor, todo es peor cuando empieza a las 7 de la mañana. Es que, bueno, a ninguna hora es bueno. Pero es que por lo menos después del almuerzo se ya comió bien. Y él habla, doctor, habla. Y te da un sueño, ya me imagino, después de comer un sábado por la tarde. O sea, el nivel de conciencia promedio de los alumnos de él debe estar entre el coma y la muerte cerebral. ¡Qué horror! En otro tiempo lo linchábamos. En otras épocas de la facultad, un maestro había dicho, no, tenemos clases todos los sábados de 1 a 5 y vas a ver un linchamiento en la plaza de la facultad. Eso se considera castigo injusto. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Un sábado por la tarde. Bueno, entonces vos calculá, porque yo estaba pensando incluso eso le das un tiempo más, porque ya estábamos diciendo 1 hora y media, algo así. Ponerle por lo menos 2 horas, porque hay que tomar los electros. Entonces, unas 2 horas por persona, ¿ya? Veo por persona, por grupo. Entonces, vos tendrías que dividirlo. ¿Cuántos están alistados ahorita? No, si sale bien, un grupo de 9 y un grupo de 10. 9 y 10. Ponerle un poquito más de 2 horas, vaya, por márgenes. No es tan lento hacer el electro toma segundo, pero la lectura sí toma un ratito más, y la parte como hay que ver la parte de la toma de presión, eso toma por lo menos darle unos 20, 30 minutos para poderlo explicar bien, ¿ok? Entonces poner un poquito más de 2 horas por grupo. Total, el sábado en la tarde yo no tengo mayor cosa que hacer y podemos tardarnos más. La secretaria que se vaya y nos quedamos nosotros, ¿ok? Ok, doctor. Sale. Bueno, entonces entremos en lo que venimos a hacer desde el punto de vista académico. Entonces, y el tema de hoy, decíamos, es la mecánica ventilatoria. ¿Okay? Dejando obviamente la parte obvia de para qué existe el intercambio ventilatorio, en el sentido de que vamos a intercambiar oxígeno por CO2, eso es, vaya, a nuestro nivel es una cuestión obvia, pero hay un poquito más de interés en simplemente intercambiar gases, porque además tenés que ver que si estás intercambiando gases, necesitas un suministro constante de aire del exterior al alveolo y de regreso, implicando que tiene que haber algún tipo de mecánica ventilatoria que sea, nuevamente, otra vez, hablando de algo que sea controlable, controlar tanto la frecuencia de la respiración como el volumen de aire que estás moviendo, ¿okay? Hacerlo también una cuestión eficiente, porque nuevamente vas a gastar cierto porcentaje de tu gasto energético diario basal en mover este aire, y por lo tanto, si tu mecánica ventilatoria gastó una energía, a la larga suma. 3. No solamente hacerla eficiente, sino que te permita aumentar el trabajo respiratorio, o sea, la cantidad de energía que puedes dedicar a movilizar este aire,
en situaciones donde necesitas o más volumen de aire o estás trabajando contra un aumento de la resistencia. ¿Okay? O sea que aquí ya vamos a hablar de el concepto de resistencia. Es inspiratoria o resistencia expiratoria. Y la manera más fácil de explicártela es la siguiente. Yo trato, en lo posible, de reducir la resistencia al movimiento del aire. Proba esto. Esto es una pajilla, ¿eh? ¿Qué tal si yo hiciera esto todo el día? Aumenta la resistencia. Y si te das cuenta al principio, lo puedes probar, al principio parece fácil, pero después de un rato se vuelve bien cansado. O sea, el clásico, o para poner un ejemplo más conocido por ustedes, el clásico donde viene es Silvestre. Ya sabes cuál Silvestre, ¿va? El del pajarito, el de Piolín. Entonces, que se mete en la piscina y agarra un tubo y se pone así a respirar, esperando que la abuelita se vaya para comerse al canarito. Okay. Eso realmente, ese cuento de que está alguien sumergido con un tubo, eso es sostenible por mucho rato porque aumentas la resistencia. A pesar de que vos tenés suficiente musculatura para hacerlo, no lo podés hacer por mucho rato. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para disminuir la resistencia al flujo de aire? ¿Y qué pasa cuando empezás a jugar con esa resistencia? Entonces, veamos la parte motora de la respiración. Primero, el componente de músculos. Aquí tenés dos juegos de músculos, uno para la inspiración y otro para para ayudar a la expiración. Y tomemos el primer punto con la mecánica ventilatoria. La inspiración es activa, o sea que yo tengo que activamente expandir el tórax para meter aire, pero la expiración, en principio, es pasiva. O sea, si yo agarro una caja que es elástica y la estiro utilizando los músculos, al soltar los músculos inspiratorios, el tórax regresa a su posición original, o sea que la expiración es pasiva. Yo no necesito, en principio, músculos para la expiración, a menos que tenga, uno, o mucha resistencia, o dos, esté queriendo activamente forzar una ventilación con más volumen. Téndase, por ejemplo, si estoy haciendo ejercicio físico y necesito mover más aire, entonces acelerar la expiración, y entonces para eso utilizo los músculos. Primer principio. Lo que a vos te preocupa es que se te frieguen los músculos inspiratorios, porque ahí sí no puedes ventilar. Pero si se friegan los músculos expiratorios no estás tan mal, ¿ya? Excepto que querrás pelear contra una resistencia. Entonces vamos a dividir los músculos, tanto los inspiratorios como los expiratorios, en dos grupos. Los primeros es lo que vamos a llamar los músculos respiratorios primarios. ¿Ok? Primario quiere decir que son los que vas a utilizar durante una expiración normal. ¿Ok? Que definido de esta manera es lo que haces cuando no estás pensando en respirar. Okay. Ahorita, por ejemplo, que está, qué sé yo, Irma sentada en su silla, parcialmente consciente, porque ni siquiera la he estado molestando y ni siquiera ha dicho nada, quiere decir que está parcialmente consciente todavía. Sí, aquí estoy, perdón, que entré tarde, es que tuve una emergencia. Que te acostaste a las 3 de la mañana llorando. No, una emergencia. Ok. Ahora, así como estás ahorita, que supongo que estás sentada en una silla. Sí, correcto. No, porque pudieras estar acostada en una cama con el teléfono así. No, sentada. Ok.
Y de hecho ni siquiera estás pensando en respirar, sino que tu ventilación, vaya, si querés decirlo, a niveles mínimos lo vas a utilizar con los músculos inspiratorios primarios. Y de hecho no necesitarías otros. Pero si yo necesito aumentar el volumen ventilatorio, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio físico y necesito mover más aire, entonces empiezo a reclutar músculos accesorios para la respiración, y esos músculos accesorios, como te decía, pueden ser músculos que se utilicen para otra cosa, por ejemplo, músculos de las extremidades que puedo poner a jalar al revés, o para ponerte un ejemplo, el esternocleidomastoideo como ejemplo de músculo accesorio. Normalmente es un músculo para mover el cuello, pero si yo tengo fijo el cuello y empiezo a jalar con los externos, lo que estoy haciendo es levantando el esternón y la clavícula para ¿eh? Mira, voy a tratar de usar solo el esternocleidomastoideo. Mira lo que hago. Es que hay un poco de movimiento de la caja torácica, pero los puse a jalar al revés, para ponerlo así. Ese es el principio de un músculo accesorio. Es un músculo que normalmente tiene otra función, pero que puedes utilizarlo también para mover la caja torácica cuando tenés un trabajo respiratorio. Ahí entra la palabra, un trabajo respiratorio elevado. Y las dos cosas que me elevan el trabajo respiratorio, como te decía, era que necesitas mover más volumen o que estás peleando contra más presión. Y acuérdate que acá vamos a caer en una ecuación que te dice que vamos a hablar de una letra, la letra Q. Q en casi todos los en casi todas las situaciones, cuando estemos hablando de la fórmula, Q es la letra canónica para decir flujo. Ahora, flujo de aire. Y el flujo de aire lo vamos a sacar mediante una simple fórmula que te dice que el flujo de aire en una cantidad de tiempo determinada, y vamos a caer después cómo se expresa en términos de volumen minuto, quiere decir la cantidad de aire que estás moviendo por cada ciclo respiratorio multiplicado por la frecuencia respiratoria. O sea que aquí, si yo estoy moviendo, por ejemplo, 15 respiraciones por minuto por medio litro, igual a 7 litros y medio. ¿Va? Ese es mi volumen, mi flujo respiratorio en un minuto. ¿Mm? En este caso, de hecho, es el concepto de hecho, en un minuto sería el volumen minuto. Ya vamos a ver ese detalle. Ok. Ahora, el trabajo respiratorio es directamente proporcional a presión por flujo. ¿Ok? Si yo aumento el flujo, aumento el trabajo, necesito más energía para mover ese aire. Si aumento esa presión, si aumento la presión, también necesito más energía para mover el aire contra resistencia. ¿Me entendieron esa idea de la fórmula? Esas dos fórmulas básicas. El trabajo respiratorio es proporcional a la cantidad de aire que mueves por minuto y proporcional a la resistencia que tengas a mover ese aire. ¿Okay? Y si tenés más trabajo respiratorio, necesitas meter más músculos para hacer el trabajo. Resultado, ahí el concepto de músculos primarios y accesorios. Los músculos primarios siempre están trabajando porque son suficientes para mover aire en condiciones, basales. En condiciones basales de trabajo respiratorio. Y los músculos accesorios son los que entran para ayudar cuando tu trabajo respiratorio aumenta por cualquier causa, pero que solo trabajan si y cuando tu trabajo respiratorio aumenta. Ahora sí ya está más clara la idea. Sí, doctor. Claro. Entonces, pues vamos a Don Gaito. Ahora, ¿qué tenemos acá? Músculos, ¿cómo se llama? Intercostales, como músculos respiratorios primarios. Espérenme un momentito. Otra vez perdí mi lápiz.
Ok, bueno, volviendo al asunto, ya tenemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los músculos inspiración. Los músculos intercostales internos son los músculos, los intercostales, perdón, externos son los músculos respiratorios primarios, ¿ok? Tienes 12 pares de ellos. Y cuando jalas los músculos intercostales externos, lo que vas a hacer es que las costillas, que normalmente están así, las vas a separar y las vas a horizontalizar. Por lo tanto, aumentas el diámetro del tórax, aumenta el diámetro AP. El otro músculo respiratorio primario que tenés, okay, es el diafragma. Bueno, pero ese es respiratorio. Entonces, durante la inspiración, tus músculos intercostales, ¿qué pasó? Espérame, esto está raro hoy. Entonces, durante la inspiración, vas a recurrir a una secuencia. El primer músculo que vas a jalar, o los primeros músculos que vas a jalar, son los intercostales externos, que me hacen dos cosas. Primero, me aumentan el diámetro AP, porque me están horizontalizando las costillas. Dos, como las están separando, elevan toda la caja torácica y aumentan la altura de la caja torácica. Ellos le llaman diámetro vertical, pero es lo mismo. Ahora, si tuvieras necesidad de mover más aire de lo que te mueven los diferentes, ¿cómo se llama? Músculos intercostales, vas a necesitar el segundo músculo inspiratorio básico, que es el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, mira lo que sucede. Aquí está relajado. Y luego al contraerse, jaló toda la parte inferior de la caja torácica hacia abajo, resultando las dos cosas me aumentan el volumen del tórax. Y al aumentar el volumen, obviamente le cabe más aire, entra más aire. Ahora, supongamos que vamos a hacer algo que nos incrementa el trabajo respiratorio. Viene y, qué sé yo, Paola le hizo una bromita a Irma. A Irma no le gustó. Y Irma se puso medieval y dice, no, hoy te va como a Chris Rock, ¿va? Y le empieza a corretear por todo el edificio 5. ¿Ya? No, doctor. No la alcanzo, doctor. ¿Por qué? No la doy corriendo, doctor. Porque Paola es más rápida. Y aunque sea lenta, yo no corro. Ok. Pero Paola necesita ahora mover más aire porque salió corriendo, ¿ok? Ella no sabía. No, también podías tirarle algún objeto pesado. Tienes que correr igual. Ahí sí, eso El sí. carro me va a tirar, doctor. Bueno, si querés llevarlo a nivel extremo y te empieza a corretear así como en una de esas escenas de películas de detectives que viene el protagonista y lo están correteando en un carro, y él va queriendo correr, pero lo quieren atropellar. Necesitas un trabajo respiratorio aumentado. ¿Qué músculos vamos a reclutar ahí? Entonces viene y vemos ahora los músculos inspiratorios secundarios. ¿Qué vamos a jalar ahí? ¿Con qué podemos jalar ahí? Vamos a utilizar esternocleidomastoideos más trapecios más también en la espalda dorsal ancho más deltoides. Mira, los músculos que están más pectorales, ¿ok? Todos estos, si te das cuenta, son músculos de la región de la espalda y hombro. Y en general, si yo fijo, por ejemplo, el trapecio, el dorsal ancho, están, por decirlo así, anclados en los músculos y en la región lumbar.
Si yo anclo acá y jalo con este músculo, estoy elevando el diámetro vertical del tórax. Si yo jalo con los deltoides, utilizo el húmero para fijarlo como punto de anclaje y jalo con el deltoides, elevo la porción superior de la caja torácica. El esternocleidomastoideo que está aquí, ya te lo enseñé, porque ese sí lo podía hacer en la cámara. O sea que todos estos, fíjate, no son músculos que usas para inspirar, pero los puedes reclutar para hacer el trabajo. Eso es la musculatura inspiratoria primaria. Ahora vámonos a la expiración. Y la primera cosa que había dicho yo era que la expiración era, decíamos, pasiva en condiciones normales. Okay. Ahora pongamos el caso de algo que me aumente el trabajo expiratorio. Tenemos dos cosas. Veamos una situación absurda y una o poco común y una más común o más patológica. La primera. ¿Alguno de ustedes nunca tuvo un snorkel cuando era niño? Una careta de un snorkel. Yo. Sí. Okay. Sí. Vamos a decir de niño porque, bueno, sí, se puede bucear con snorkel de adulto, pero es ya menos común. Pero de niños creo que todos tuvimos una, ¿va? A pesar de que la piscinita tenía tal vez solo 30 centímetros de agua, pero te encantaba meter la cara con la careta y estar así. Ok. Hasta que te das cuenta y dices, y alguna vez a los 6 años o 5 años tuviste la idea, Irma, de que, ¿qué tal si yo me escondo todo el día en la piscina y estoy respirando con el snorkel y nadie me va a encontrar? No me van a llamar ni para hacer nada, porque aquí puede estar y solo voy a estar con el snorkel así saliendo como que soy submarinito y no me ven en la piscina. ¿Alguna vez intentaste hacer una tontera de esas? Sí, como Silvestre. Ajá, como Silvestre. Y te diste cuenta que no era tan práctico porque es bien cansado trabajar contra la resistencia de ese snorkel. ¿Ok? Sí. La otra posibilidad, bueno, esa es más patológica, pero tal vez más común, es cuando tenés una crisis asmática. La crisis asmática en realidad es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, donde lo que lo caracteriza, o sea, que es el espasmo bronquial, básicamente es una consecuencia de la inflamación. Ahora, cuando tenés una crisis asmática, el problema es que esa inflamación de la vía aérea te está cerrando los bronquioles de pequeño calibre, que son donde más resistencia tenés. Resultado, la resistencia inspiratoria es más o menos la misma, pero la resistencia expiratoria no. Y literalmente estás sintiendo como que estás queriendo soplar a través de un tubito. Acordate que ahí vamos a aplicar la idea de que la resistencia tiene mucho que ver con el diámetro de la vía aérea o más bien con el área que tenés de vía aérea para mover aire. Y como eso es una función que dice que es el cuadrado del diámetro, pi r cuadrado o del radio, entonces cambios pequeños en el radio, en el diámetro del bronquiolo, te reducen mucho el área y te hacen desastres con tu resistencia. Entonces, probarlo de esta manera. Vamos a ver, yo estaba soplando con una pajillita, pero ¿qué tal si quiero soplar a través de este tubito? La expiración ya no es pasiva. Ya no. ¿Sabes qué? Este es uno de esas de estos tubitos que se usan para revolver el café, ¿ok?
Ahora, ¿qué pasa si viene Irma y en vez de su snorkelcito quisiera usar un tubito de esto para respirar a lo silvestre? Pero el tubito es muy delgado. Un minuto ya tiene afuera la cabeza. Exactamente. En un minuto, porque estás aumentando el trabajo. Fíjate, a veces. Ahí es donde entra la idea de la respiración. Y cuando tenés una crisis asmática, básicamente el equivalente es que estás expirando a través de un tubito que está casi cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Tus músculos expiratorios, vas a tener unos músculos expiratorios primarios, que son los primeros que reclutas y que los usas casi en toda respiración, aunque no son obligados. Que en este caso tenemos a los músculos intercostales internos. Los intercostales internos que están acá, lo que hacen es que si tus costillas están horizontales, los intercostales internos jalan así. Por lo tanto, las verticalizan y las juntan entre sí. Resultado, al quedar con las costillas verticales, tu diámetro AP del tórax disminuye y el tórax se hace más largo, pero más plano y con menos capacidad. Entonces, músculos intercostales internos como músculos primarios para la expiración. ¿Okay? Músculos secundarios. Ok. Principalmente los músculos abdominales, porque me jalan la caja torácica hacia abajo, forzando la expiración. ¿Cuáles otros? Los músculos lumbares un poquito porque estabilizan, pero tienen menos efecto. Pero básicamente tus músculos abdominales, tus músculos intercostales internos, ¿ok? Y básicamente eso, ¿ok? Porque realmente no tenés tantos músculos que estén en esta porción, excepto los rectos abdominales y los oblicuos, no tenés muchos músculos para expirar. Pero la expiración, como te decía, básicamente aquí solo estás ayudando. Entonces, tenés menos demanda de energía. Ahora, el caso es que una vez que ya tenemos músculos para mover el abdomen y el tórax, necesitamos ahora reducir otra cosa que nos está causando problemas. Y es la fricción. El pulmón está frotando contra la caja torácica. Entonces, si yo estuviera haciendo esto con cada respiración, gasto energía en frotar el pulmón contra la pared torácica. Resultado, necesitas lubricar el pulmón. O sea que entre las dos hojas de la pleura visceral que está pegada al pulmón y la pleura parietal, vas a tener un poquito de líquido precisamente para que el pulmón básicamente flote en esta película de líquido y que no se adhiera a la pared torácica. ¿Okay? Como toda esta cavidad está cerrada, pasa una cosa. Ahora vamos a aprovechar el concepto de que para mover aire acá genere una diferencia de presión entre el exterior y el alveolo. ¿Cabal? Entonces, vamos a tomar aquí para nuestro efecto, ¿sí?, la presión atmosférica regular es de 0. Es más, me voy a meter a un pequeño rollito. Me vas a decir la presión atmosférica cuándo y dónde. Okay. Normalmente, nosotros tenemos una situación. Definir un punto estándar para una condición estándar de presión atmosférica, ya vamos a ver por qué cuando estemos hablando de intercambio gaseoso. Y esa presión atmosférica, de hecho, se usa para muchas cosas, porque querés calibrar cosas que dependen de la presión atmosférica. Por ejemplo, el esfigmomanómetro que fuiste a comprar para tomar la presión depende de un valor estándar de la presión atmosférica.
Los altímetros, por ejemplo, de los aviones. Yo tengo esto. Y en la cabina de este bicho tengo uno, a veces 2 altímetros, que dependen obviamente de la presión atmosférica para leerme la altura. Y más vale que yo sepa cuál es la presión atmosférica y que estén bien calibrados, porque si no me van a registrar una altitud que no es la correcta y resultado me puedo pegar un guamazo bien pegado. Okay. Es más, cuando saltas en paracaídas vos tenés un altímetro y de hecho es bueno calibrarlo porque ese altímetro tenés 2, de hecho, uno acá en la muñeca o aquí en el pecho que te está diciendo a qué altitud vas, porque tampoco es que puedes abrir la cúpula a 5 metros de altura porque no va a dar tiempo para abrirse. Y si la abrís muy arriba, peor todavía. Si jalas tu paracaídas a 20,000 pies de altura, ¿qué crees que va a pasar? No te vas a morir por falta de oxígeno a 20,000 pies. Pero bueno, vas a pasar un mal rato por la hipoxia. Pero peor aún, a esa altura la temperatura es como de menos 20 grados centígrados. O sea que te vas a congelar en la bajada. No tiene mucha gracia. Cuando haces paracaidismo salís a 8 o 9 mil pies y allá arriba la temperatura son unos agradables 18 grados. Aquí abajo hay 40 grados, pero arriba hay 18. Estás fresquito. Ok, entonces, ¿por qué me interesa? Porque vamos a hablar de presiones. Entonces necesito definir una presión atmosférica. Y la presión atmosférica para nuestro experimento va a ser lo que llamamos la atmósfera estándar. A nivel del mar, 20 grados centígrados de temperatura, porque la presión atmosférica varía con la temperatura. Y no nos vamos a meter en las matemáticas o en la física de la presión atmosférica, porque eso es un rollo de 3 días para explicarlo. Pero vamos a decir, ¿y cuál es la presión atmosférica entonces en condiciones estándar? 20 grados, nivel del mar. ¿Cuánto es la presión? Porque esa es nuestra referencia. En milímetros de mercurio. Ay, doctor, no me la sé en milímetros. Ok. En Pascal es como 101.300 por ahí. Son 1013.25 hectopascales. Ok. Ahora hay una unidad alternativa para el hectopascal que vas a escuchar que es milibares. 1013 milibares. Un bar es el equivalente de es una unidad de presión que es equivalente a un hectopascal. Y generalmente por ejemplo, los instrumentos, los altímetros se leen en milibares o en milímetro de mercurio son 760 milímetros de mercurio. Y los altímetros, no, espérate, que es lo bonito. Los altímetros no siempre están calibrados en milibares. Hay unos que están calibrados en, no fregues, pulgadas de mercurio. Los antiguos. Y 1013 milibares son 29.92 milímetros de pulgadas de mercurio. Ahora, ¿ya te confundiste lo suficiente? Doctor, es que usted está trayendo física de nuevo ahí. Claro que sí. Uno ya salió de eso, doctor. Eso creía yo. Ya no tengo que ver física. Espérate que veas oncología, que te metas a oncología de radiación y tenés que meterte con esos preciosos conceptos como centigrades, sieverts, desintegraciones por minuto y todas esas cosas de científico nuclear. La física no era lo tuyo, ¿va, Paola? Es que, esa clase es complicada aquí, doctor. Pero la llevaste. ¿Quién te la daba en el colegio? No, en el colegio se me gustaba el profe Eduardo. No sé si la conocen.
Sí, y que por cierto sabe su oficio, pues. No creo que te hubiera hecho odiar la física, pero bueno. No, él no. Además, te das cuenta, dicen, bueno, y este señor, yo pudiera decir, no, yo odiaba la física, pero qué tal y me metí al curso de aviación, y te das cuenta que te dicen, mire, empiece por leerse esto para el examen teórico. Y va a venir la primera parte, ¿cómo se llama? Aeronaves y los motores. Ok, eso es lógico. Que si tiene un motor, que si tiene dos motores, que cómo se clasifican estructuralmente. Bueno. De ahí viene y te dan, ok, radio y procedimientos de tráfico aéreo. Ok, eso es lógico, procedimientos. Pero ahí te meten 2 capítulos en el examen teórico. El primero es aerodinámica. Y lo primero que abrís el libro es de encontrar así como un alambrado de púas, de puras fórmulas físicas. Meteorología, y te das cuenta que la meteorología es pura física. Ahora, yo pensaba que habías librado. No te has librado, ni por cerca. Y todavía te falta a vos también en medicina mucha física. ¿Ok? Ya que, tranquila. Ahora, regresando al asunto. Entonces, si ya te confundiste, lo que quiero decir es que tenés un valor estándar para la atmósfera, una presión, aquí vamos a definir la presión atmosférica en milímetros, vamos a usar la edición milímetros de mercurio. Una atmósfera estándar está a 760 milímetros de mercurio para medir las presiones parciales de los gases, porque después tenemos que ver cómo está compuesta esa atmósfera y cómo el aire que está dentro de tus alvéolos pulmonares no es igual al aire, en composición no es igual al aire que está aquí en la habitación. Si yo muestro el gas que está dentro de mis alvéolos, no es aire igual al exterior. ¿Cómo lo cambiamos? Ya vas a ver. Pero bueno, el punto es que esa presión atmosférica, suponete que aquí estoy a presión atmosférica regular. Y vamos a tomar, como que dice aquí, la entrada de las fosas nasales como el punto cero de presión atmosférica. Me están siguiendo ahora ya, ¿va? ¿Qué es la referencia? Es el cero. ¿Cuánto es la presión dentro del tórax? Bueno, tenemos una cuestión. Si vos consideras en circunstancias fisiológicas, el tórax está cerrado, está sellado. Solo hay una comunicación con el exterior y es precisamente la vía aérea. O sea que cualquier cosa que cambie la presión dentro del tórax transmite la presión a la vía aérea y me permite hacer una diferencia de presión que me mueva aire. El tórax, por diferentes razones, está a presión negativa. Oíme bien. Quiere decir que si yo vengo y agarrara a un objeto penetrante, ponerle un punzón, un cuchillo y perforar el tórax, yo de hecho voy a ver aire entrando al tórax y el pulmón obviamente se va a colapsar. El pulmón está expandido, está inflado, porque la presión en el tórax es menor que la presión atmosférica, ¿ok? Y que por lo tanto, en circunstancias normales, la presión atmosférica me va a mantener el pulmón lleno de aire. Si yo lo puncho el tórax, el pulmón se desinfla, ¿ok? Eso es el concepto básico de lo que vamos a llamar un neumotórax, ¿ya? ¿Me van siguiendo? Ahora sí me van siguiendo. Ahora, ¿cuánto es esa presión? Y entonces vemos acá esta situación. Mira, en condiciones normales, es lo que vamos a ver el gráfico acá. Y ves que la diferencia de presión que está generando es poquita, es centímetros de agua. Está en centímetros de agua, o sea, tus pulmones o tus músculos respiratorios no pueden generar un gran gradiente de presión ni es necesario. Están moviendo un gas en un circuito donde no hay mucha resistencia al flujo. Por lo tanto, vamos a ver. Esta es las presiones máximas y mínimas. Ok.
En la línea de abajo tenés la presión pleural. ¿Cómo medís la presión pleural? Quiere decir que si yo tengo acá, vamos a poner el pulmón y está en una cavidad pleural. Está en su cavidad rodeado por líquido y en esta cavidad yo pongo un medidor de presión acá. Y el medidor de presión 0, menos 5, menos 10, 5, 10, 15. Y ahorita mi presión leída acá, está por aquí. Me está marcando presión negativa. ¿Ok? Entonces, esa presión pleural, mira, al inicio del ciclo respiratorio, mira aquí, tu pulmón está. Okay. Hagamos una cosa, vamos a practicar un poquito la respiración. Cuando estás practicando, cuando sos de esos medio hippies que practican yoga, hay una cosa que se llama prana. Prana yoga, que es una serie de ejercicios respiratorios. Debo advertirles una cosa, a mí el yoga no se me da. ¿Okay? A mí no me sale el yoga. Carezco de la paciencia. Imagínate, estoy yo sentado meditando, empiezo om, 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 no me sale esta mierda, vamos. Entonces, vamos, pero sí hay un ejercicio de esto de prana que te interesa. Ok, mira. Paola, respira. Ahora, deja salir todo el aire pasivamente. No lo forces. Hay un punto donde vos sentís que vaya, que tu tórax se relajó y quédate en ese punto sin respirar. Ahí. En ese punto es el equivalente al final de un ciclo respiratorio. O sea, respiraste, sacaste todo el aire y quedaste en pausa. Volver a respirar, por favor, no te vas a poner azul. ¿Ok? El doctor no me deja de respirar, le va a decir mi mamá. Tu mamá no me va a hacer nada, tu mamá está de mi lado. Qué malo, doctor. Además, Irma me apoya. Sí, que no respire. Ahí está. Más aire para los demás. Ok, entonces en ese punto en que te quedaste es, por decirlo así, el valor de la pausa respiratoria. Y mira la presión ahí a nivel de la pleura. Menos 5 centímetros de agua. En ese momento, como obviamente hay un poco de pérdida de presión, la presión en el alveolo, que es la curva azul de arriba, es de 0, ¿ok? No estás moviendo aire, como la presión en el alveolo es de 0, no estás moviendo aire, porque lo que te va a condicionar el flujo de aire realmente no es la presión pleural, es la diferencia de presión que haya entre, qué sé yo, la habitación y el alveolo. En ese momento, como es 0, se concluye que no estás moviendo aire. Luego, haces una inspiración, ¿ok? Y mira lo que pasa, generaste una inspiración y la presión pleural, al aumentar el volumen del tórax, la presión pleural se hace más negativa, disminuye hasta que al final de la inspiración, ahora jala aire. Estás en reposo. Inhala, respira normalmente. Y la presión pleural ahora ya no es de menos 5, es de menos 7.5. Al final de la inspiración. Promedio. Como, bueno, van a decir, bueno, ¿cuánto es la presión entonces? Quiere decir que en reposo tu presión intrapleural es de menos 5. Y al final de la inspiración, o sea, cuando está generando la mayor
cantidad de ¿cómo se llama? De presión es menos 7.5 centímetros de agua. ¿Cabal? Promedio, y aquí vamos a usar un valor promedio porque no vamos a estar jugando con un rango. Entonces, el valor promedio de la presión intrapleural a lo largo del ciclo inspiratorio es más o menos de menos 6 centímetros de agua. ¿Ok? Quiere decir que varía entre menos 5 a menos 7.5, promedio menos 6 centímetros de agua. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando vos jalás aire y tu presión intrapleural está, por lo tanto, más negativa? Eso va a ser, esa presión obviamente se va a transmitir al alveolo. Por lo tanto, la presión alveolar va a caer en un punto de la respiración, mira, más o menos a menos 1 centímetro de agua. Esa es la diferencia de presión entre el alveolo y la habitación, ¿ok? Ahora, vos dices, 1 centímetro de agua es bien poquito, pero como la resistencia es baja, es suficiente para mover aire. Al final de la inspiración, pues las presiones se igualaron y tu presión alveolar al final de la inspiración es otra vez de cero, ya dejaste de mover aire, ¿ya? Luego, durante la expiración, que vas a tener que soltar todo el aire. Ahora, ese aire, espero que no hayas estado reteniendo el aire durante esta explicación, Paola, porque entonces ahora serás azul, ¿ok? Ahora, solta todo ese aire. ¿Ya? Durante esa fase de expiración, la presión en la pleura otra vez retornó al valor de reposo, o sea, a menos 5. Mira, de menos 7.5 sube a menos 5. O sea, estás regresando para repetir el ciclo. Y la presión alveolar, cuando estás expirando, por un momento sube también. Y en un momento de la expiración, la presión alveolar es positiva, más 1 centímetro de agua. ¿Ok? Ahí hay más presión en el alveolo que en la atmósfera y por lo tanto aire sale y regresa nuevamente a cero. ¿Ok? O sea que lo que me mueve aire es, fíjate, ese gradiente que te dice que en la inspiración la presión la presión alveolar es negativa, que está, mira, a mitad de la inspiración menos 1 y en la expiración más 1. ¿Ah? Y ese cambio de presión está empujando o jalando aire de un lado a otro del alveolo. De hecho, ves que aquí dice presión transpulmonar. Presión transpulmonar no es nada más que la diferencia de presión entre la pleura y los alveolos y la vía aérea. Nada más. Y puedes calcularla para todo el ciclo. Ves cómo está cambiando de un punto a otro del ciclo. Nada más que eso, sencillamente es una diferencial de presión. Ahora, si la presión alveolar, por lo tanto, anda entre menos 1 y más 1, menos 1 y más 1 todo el día, esa presión, ¿ok? Y esa presión es lo que me está moviendo aire. Quiere decir que cualquier cosa que me cambie la presión en el alveolo me puede cambiar drásticamente el movimiento de aire. Si tu presión alveolar estuviera permanentemente positiva, no moverías aire. Y si tu presión alveolar fuera muy negativa, ¿okay? Porque esto es en reposo, ¿qué pasa si yo estoy jalando con todos mis músculos respiratorios? Entonces la presión pleural baja aún más, la presión alveolar podría caer aquí, por ejemplo, a menos 2, y entonces como hay más diferencia de presión, mueves el doble de aire, y así sucesivamente. Bueno, más del doble, pero eso me trae otro concepto a la luz. Si te das cuenta que hay una presión transpulmonar, o sea que el pulmón se deforma
en respuesta a los cambios de la presión pleural. ¿Qué pasa cuando el pulmón no se quiere deformar? O sea, cuando tenés un pulmón que básicamente parece de cuero, pulmón duro, pesado. Si no se deforma, aunque la pleura está jalando, el pulmón no se quiere mover y no mueve aire. Eso está relacionado a un concepto que se llama compliance, o lo mismo en español es distensibilidad pulmonar, que es la capacidad del pulmón de estirarse o contraerse cuando la presión de la pleura que lo rodea cambia. ¿Ok? Y esa distensibilidad pulmonar es, aquí está medida, mira, aquí está el valor estándar que te dice 200 cc por centímetro de agua. Quiere decir que por cada centímetro de agua que haya de diferencia de presión en la pleura que se genere, vos vas a meter 200 cc de aire con un pulmón normal. Ahora, ¿qué pasa si tu pulmón fuera tieso y tu distensibilidad pulmonar bajó a ponerle a 75 centímetros, a 75 cc por centímetro de agua? Quiere decir que cuando genere una presión negativa, el pulmón no se va a querer estirar y no va a mover aire. Caso, por ejemplo, cuando tenés una neumonía, ¿okay? Que el pulmón que era, no sé, ligero y esponjoso, como ahora está infiltrado con un montón de tejido inflamatorio, es pesado y duro, entonces no se quiere mover. Cuando tenés, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, cosa que ahorita se está haciendo más notable, es que uno de los problemas de la gente que tuvo coronavirus, que tuvo la dichosa neumonía por coronavirus, el año pasado, ¿okay? Que era la primera cepa alfa o delta, que eran más agresivas, y entonces hicieron un montón de cicatrices en los pulmones. Ahora tienen un pulmón fibrosado que básicamente parece de cuero. Ahora, para entenderme la idea de la distensibilidad pulmonar, ponele que, Paola, vas a inflar un objeto alargado de hule, ¿ok? Objeto alargado así, de hule, y de paredes muy delgadas. ¿Ya sabes de qué estoy hablando? ¿Un globo? Menos mal. Pensaba que ibas a decir una barbaridad. Uno de esos globos largos que se usan para torcer animalitos. Aquellos pensaron, para hacer los perritos. Aquellos que pensaron cuando dijo objeto largo y delgadito de hule y pensaron en otra cosa, van a comprar cloro y a lavarse el cerebro, porque mente más. Ahora, vos sabés que ese globo, ese globo es de pared relativamente gruesa y cuesta inflarlo. ¿Lo has hecho? ¿Has querido? Sí, eso es mejor inflarlo con la bombita, porque esos cuestan un montón. Date cuenta, porque su distensibilidad es menos que la de un globo normal de esos redondos. Ya te diste cuenta, ok. O para ese efecto busca ahora sí el otro objeto cilíndrico de hule de pared delgada. Ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿va? Esos son mucho más distensibles y se pueden inflar con mucha más facilidad, ¿ok? Porque su distensibilidad es menor. Ahora imagínate que querés inflar algo con muy poca distensibilidad. Ahora te pones con la idea de que vas a inflar, cerrar acá, anudarla, e inflar una manguera de jardín. ¿Se puede hacer eso con tus pulmones? No. No, ni con los míos, ni con los de nadie, porque es la distensibilidad, la compliance es muy baja, es una manguera rígida y no existe ninguna manera de hacerlo. O para ese efecto, si quisieras hacerlo en forma medida, te voy a poner a tratar de generar presión o inflar algo. Una botella de 2 litros de Coca-Cola. ¿Se podrá reventar una botella de 2 litros de Coca-Cola inflándola? No. Depende con qué la infles. Pero incluso con tu compresor normal de inflar llantas del taller, no se, de la que andas en el carro, no se puede. Una botella de Coca-Cola de 2 litros está diseñada de fábrica
para romperse las 150 libras de presión, ¿ok? De hecho, pues esa es una cuestión que por diseño se hace para que, acordate que tiene que contener el gas a presión de una botella de 2 litros batida, vaya. Y eso genera bastante presión, agarrar CO2, te va a batir tu Coca-Cola así y tiene que resistir la presión sin reventarse. ¿Ah? O la presión que genera el hecho de que de repente a vos dejaste una botella de refresco y le está dando el sol del mediodía y está aumentando la presión adentro y tiene que no reventarse. Su compliance, ¿cómo se llama? Su destensibilidad es bajísima. Ahora me entendés cuál es la idea. Mientras más duro sea un pulmón, menos se va a querer inflar con los cambios de presión. Y aquí estás hablando de cambios de presión pequeños, de 1 centímetro de agua en una dirección o la otra. ¿Ya me seguiste la idea? Bueno, vamos a quedarnos aquí por ahorita cuando hablemos de la distensibilidad, porque mañana vamos a ver esto, volúmenes y capacidades en el pulmón. O sea, cómo se relacionan estas capacidades con tu ciclo respiratorio. ¿Cabal? Ok, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana con la continuación del mismo tema. Vayan a leer el capítulo. Este no es difícil. Vayan a ver el video. El video dura 1 hora nada más. Este era de los más cortos. Para que mañana movamos rápido este tema. ¿Ok? Bye. Bye, doctor. Sí,